por la demora de un par de minutos. Espero que no haya ningún inconveniente de su parte. Los saludo con mucho gusto, Valentina y Cecilia, en esta tarde de viernes 30 de enero de 2026. Ya dispuestos y listos para comenzar la semana culminar, mejor dicho, la semana número 1, Textos y Visiones del Mundo, semana 1, sesión número 2. Estoy muy contento de, de estar con ustedes en este día y en particular no me voy a volver a presentar, aunque lo haré como de manera muy breve. Sin embargo, considero muy importante algunos aspectos que tal vez, algunos no vieron en el día miércoles, que tienen que ver con la forma de calificación, cómo estoy siguiendo la rúbrica, etcétera, ¿no? Entonces es una parte muy, muy importante, al menos para mí. Entonces, tal vez algunas cosas que se digan acá tengan que ver con, o tienen que ver mucho con lo que se dijo el miércoles, y sobre todo con cosas que están en plataforma, pero también con cosas que tal vez no están en plataforma. Entonces, una de esas cosas es la rúbrica, una de las cosas que sí están ahí es la rúbrica. Entonces, recuerden nada más que, bueno, mi nombre es asesor virtual Luis Ángel Rodríguez Bejarano. Ya tengo algunos años aquí, 6 años en particular en Prepa Línea CEP, y me alegro de estar compartiendo este camino con ustedes para intentar compartirles algo de conocimiento y que ustedes puedan al mismo tiempo, de manera paralela con la plataforma, obtener un aprendizaje, llevarlo a cabo en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me interesa muchísimo y es la parte que yo quería compartirles, que ya les compartí el miércoles y que me interesaba compartirles el día de hoy, ¿no? Como el nombre de la semana lo indica, arte y expresión comunicativa, vamos a empezar como lo más básico, y lo más básico tendría que ser, por supuesto, eh, la expresión, que es, bueno, el arte significa la literatura y la expresión significa como los pasos más básicos para comenzar con la escritura. Esos pasos más básicos ustedes ya los han dado en general, cuando hayan cursado la secundaria, por ejemplo, si fue hace poco, mucho, etcétera, no importa. Lo que nos interesa a nosotros es saber eh, cuáles son los lineamientos que les van a permitir a ustedes en particular eh, defenderse mejor en aspectos literarios. ¿A qué me refiero con defenderse mejor? Me estoy refiriendo a tener más conocimientos literarios para poder aplicarlos en sus actividades y también trasladarlos, por qué no decirlo, al mundo real, ¿no? A su entorno. No está de más repetir que la redacción es muy útil para ustedes, pero también algunos de los conocimientos que podrán leer durante este módulo. Ya que estamos cerrando la semana 1, hay cosas que yo en particular desarrollé durante la semana, la sesión número 1, pero hay otros tantos que no lo hice por falta de tiempo, por la cantidad de preguntas, y por eso es positivo que las sesiones semanales sean 2, por si falta alguna cosa o si se quiere abordar desde un punto de vista distinto. Cecilia y Valentina, les voy a pedir que, si son tan amables, se sientan como la confianza de hacerme cualquier tipo de pregunta en el momento en que ustedes deseen preguntar. No hay preguntas inútiles, todas las preguntas me ayudan y, sobre todo, más que ayudarme a mí, me ayudan a mí a construir las siguientes sesiones, pero les ayudan a ustedes a construir su propio conocimiento y construir su propio aprendizaje. Una de las bases de Prepa en línea CEP, como ya sabrán, es el autoestudio. Es decir, que yo tengo a partir de ciertos materiales que estudiar las cosas y, bueno, expresar solamente dudas hacia él o los profesores, en este caso los asesores virtuales. También puedes expresar dudas en otras sesiones que van a aparecer durante la semana, ¿no? De otras figuras, de otras personas que también hacen sesiones, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, ese es el objetivo que yo tengo, ¿no? Entonces, por favor, siéntanse en la confianza de preguntar cualquier cosa, no importa si ustedes piensan que tal vez no sea de la materia. Si yo no sé algo, por supuesto, pues los puedo canalizar con una persona o les puedo dar una solución temporal si no la tengo en ese momento, para que posteriormente pues ustedes puedan resolver su duda, ¿no? A veces me preguntan cosas administrativas que yo francamente no me dedico, o sea, mi función en Prepa Línea CEP no es administrativa,
Sin embargo, pues trato de ayudarlos en la medida de las posibilidades. Yo pregunto, yo mando correos y yo trato de canalizarlos con las personas correctas, ¿no? No es mi función, pero obviamente ustedes recurren a mí y eso me alegra mucho y les agradezco la confianza que han tenido durante varias generaciones. Comenzando con esta, cuyo entusiasmo fue muy agradable el día miércoles con la cantidad de preguntas que hicieron, debo aclarar en primera instancia que a mí no me importa repetir actividades, es decir, si se repite la actividad, se repitió y no importa. Si se repite la pregunta, yo puedo repetir la respuesta o hacerla conforme las veces que sea necesario, útil para ustedes. Si yo puedo revisar algo en general, digamos, muy ¿cómo decirlo? Si yo puedo revisar algo nuevamente respecto a ustedes, pues lo voy a hacer, ¿no? En ese sentido, va a estar muy bien, bueno, espero que esté explicado de una manera oportuna y de una manera general, de manera, bueno, de tal forma que ustedes puedan comprender las actividades, comprender los materiales de plataforma, no los puedo explicar todos, y además obtener un aprendizaje. Esto del aprendizaje se los estaré repitiendo durante cada sesión o por lo menos cada semana, porque es el objetivo de la unidad. Perdón, el objetivo de todo el módulo. Tenemos un objetivo de módulo que es completo y un objetivo de unidad, que es el que les voy a hablar cada semana. Pero el objetivo del módulo es que ustedes aprendan lo básico sobre literatura. Eso es muy ambiguo, es muy ambicioso, es muy grande, pero bueno, esa es la base, que aprendan ustedes sobre literatura. La literatura puede expresarse de muchas formas, hay muchos géneros, hay muchas divisiones, etcétera, ¿no? Pero sí es, repito, bastante importante que ustedes lo consideren. Repito, si ustedes quieren hacer una pregunta en cualquier momento, no importa que yo esté ahí, esté hablando o esté poniendo, por ejemplo, esta agenda, ustedes lo pueden preguntar sin ningún problema. El único, digamos, inconveniente sería, o la única paciencia que les pediría, es que ustedes coloquen, si es un video, tengan que esperar un poquito para el texto, ¿no? Para que yo les pueda contestar y que tengan paciencia, nada más, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra agenda de la sesión número 2. De nada, gracias a ustedes, Valentina, por preguntar en el futuro, digamos de antemano, y por intentar, bueno, por asistir a esta sesión. Agenda de la sesión número 2 es el objetivo de nuestra sesión. Ahorita voy a hablar específicamente cuáles son las diferencias con el miércoles y qué necesito de ustedes que obtengan hoy o que desarrollen hoy o que se queden con algo en la cabeza hoy. Las reglas de comunicación virtual, que son muy importantes, como el reglamento de clase, digamos. Los conocimientos previos son también importantes porque nos van a hablar del miércoles y si no, de si ustedes revisaron plataforma. Si no, pues tampoco se preocupen, no hay problema. Los temas de la semana, lo que hay que saber, es decir, son temas que pueden simplificar muchísimo cuáles son los lineamientos es decir, pueden simplificar mucho que ahorren tiempo. Puse esta sección o digamos inventé esta sección del tema de la semana, lo que hay que saber, para que ustedes puedan dirigirse específicamente a eso. No quiere decir que los demás no sean importantes, sino que deberían enfocarse en esos porque les va a permitir contestar mejor las actividades 1 y 2. Luego voy a explicar con profundidad las actividades integradoras número 1 y 2, abriendo el formato y mostrándoselas, cosa que no me dé tiempo a hacer el miércoles. Vamos a hablar un poquito de uso responsable de la información. Ya habíamos visto lo de plagio, ya habíamos visto lo de inteligencia artificial y eso pues también nos va a hacer que nosotros, digamos, tengamos más conciencia de cuáles son las actividades integradoras que requieren esto. De hecho, son todas, así para ponerlo de manera muy sencilla. Va a haber una actividad de reforzamiento, si es que nos da tiempo, sobre lo que va a venir de la próxima semana, que es el adelanto de la sesión 3. Por ahí voy a empezar, digamos, voy a empezar desde el final y luego me voy a ir hacia el inicio. La sesión número 3 o la semana número 2 va a estar encaminada hacia, sobre todo al uso responsable de la información, aunque no es el único. No es el único de los objetivos, pero sí, sobre todo la actividad integradora número 3 va a estar replicándose o en particular hablando sobre la actividad, perdón, sobre el uso responsable de la información. Yo les mandé un par de videos, Valentina y Cecilia, bueno, puse un par de videos para la sesión del miércoles y lo colgué en YouTube también el video de la sesión. Ahí viene, adentro de ese video, viene otro video que es el que se llama Cómo evitar el plagio. No sé si me da tiempo, lo voy a revisar de nuevo
y si no, pueden ver la sesión del miércoles para enterarse exactamente de qué hablé. También hablé de citación de inteligencia artificial y hablé de cómo evitar el plagio, citas textuales y paráfrasis. ¿No? También eso es muy importante para mí porque esta sección, esta semana generalmente, pues trato de ser un poco más flexible. No es que las demás no sean, pero trato de ser muy flexible cuando no pone fuentes de referencia, cuando encuentro algo que se parece a otra cosa. Hoy justo encontré algo que se parecía mucho a otra actividad y bueno, ahí sí tuve que hacer un descuento de puntos más importante porque se acercaba mucho al plagio, de hecho lo era. Entonces ahí también, y sobre todo porque además de eso, la persona que lo contestó no puso fuente de referencia, entonces eso hace aún más notorio que hay un plagio. Entonces, bueno, la próxima semana va a estar enfocado a las fuentes de información, a citación y citas textuales y paráfrasis, pero también ya lo vi el miércoles, o sea, no van a empezar de cero en la próxima semana. Eh, por cierto, les recuerdo que el lunes no estaré contestando mensajes porque por ser un día de asueto. Entonces estaré contestando mensajes hasta el próximo martes, incluidos los contenidos de la primera semana, ¿no? La semana iniciará, digamos, el lunes, pueden entregar cosas el lunes, pero información de mi parte la van a ver hasta el martes. Eh, bueno, esos son, digamos, los pasos burocráticos o los trámites que tienen que hacer en función de mi clase, pero lo que quería compartirles, por supuesto, es la plataforma, ¿no? Que ustedes pueden visualizar a partir de la semana 1, que termina el 1 de febrero, que es el domingo, por la noche. Y estos son los materiales básicos, los materiales de los cuales estoy hablando, son importantísimos porque son los que nos van a dar la primera base o el cimiento, la fase inicial de cuáles son lo que quiero que ustedes, lo que yo quisiera que ustedes analicen de ahora en adelante en las semanas 2, 3 y 4. Entonces, pues ya, yo creería que esos materiales que no son muchos, y algunos son audios, algunos son videos, algunos son texto, algunos son infografía, hay uno en particular que me llama la atención, que es el que sí voy a detenerme muchísimo para que ustedes cuando yo abra las actividades integradoras puedan revisarlos muy bien y saber qué es lo que tienen que hacer en ciertas actividades, ¿no? En particular, estoy teniendo varios conflictos, están teniendo varios conflictos, se están atorando muchísimo en el análisis de textos literarios de que se llama fondo y forma, ¿no? El fondo y forma en particular se habla de, un segundo, en particular se habla de eh, cuál es la mejor forma de analizar un texto literario. La mejor forma de analizar un texto literario según el punto de vista del fondo y forma y les van a pedir eso en la actividad 3, que es muy extensa, y en la 4 les piden en un par de pasos, les piden la actividad integradora 4. También les piden fondo y forma. Entonces, bastante importante. Y después, durante las siguientes semanas, también se los vuelven a pedir. Entonces, este material es indispensable y fundamental para entender mejor las actividades de las clases, ¿no? Y las actividades las actividades que tienen que llevar a cabo como escritura, como lectura, tienen que grabar un audio la próxima semana, o sea, hay tienen que hacer una presentación en diapositivas, tienen que citar, colocar fuentes de referencia, todo eso lo tienen que hacer y también no solo porque pueden recurrir a un manual, hay un manual de citación de prepa en línea CEP que está disponible en la plataforma, de hecho, aquí, manual de citas y referencias, lo pueden ver y lo abren y les va a aparecer toda la información que ustedes necesitan para hacer citas textuales, paráfrasis. De todos modos, yo ya lo vi eso el miércoles y lo voy a volver a revisar hoy, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de nuestra sesión, el objetivo de la semana 1, la sesión número 2 es iniciar con el análisis de textos. Hoy sí vamos a entrar directamente y de lleno a eso. El otro es familiarizarse con los géneros literarios. Lo vimos el miércoles y reconocer la importancia de las fuentes de referencia. Lo vimos el miércoles y lo vamos a ver el día de hoy otra vez. También ahí me faltó conocer las actividades integradoras 1 y 2 y cuál es la mejor forma de abordarlas para que puedan contestarlas correctamente y tengan una alta calificación y evitar los descuentos de puntos, ¿no? Entonces, eso es básicamente mi objetivo, el objetivo de mi sesión o de esta sesión número 2, y lo van a hacer a través de estos materiales. Pero yo no me puedo concentrar en demasiados materiales porque no me da tiempo.
Sin embargo, pues tengo que hacerlo al menos con uno y elegí el que yo considero que es el más importante, no solo de la semana, sino uno de los más importantes de todo el módulo 4, que es el que se llama fondo y forma, que lo están viendo a la derecha más o menos en medio. Antes de pasar a esto, me gustaría recordarles las reglas de comunicación virtual. Hago un pequeño paréntesis para explicar las reglas que nos rigen durante esta sesión virtual y a partir de eso pues ya trabajaremos. Saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar las posturas de los miembros, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, cuidar mucho ese aspecto porque sí, porque es de literatura, de ortografía, de español, somos muy específicos para la hora de castigar o tener consecuencias de calificación sobre acentuación. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos y demás. Eso es básicamente colocar fuentes de referencia. Entonces, bueno, esas son las reglas de comunicación virtual que nos rigen y las reglas de comunicación virtual que me interesa mucho que ustedes no pierdan de vista, tanto aquí como en los foros virtuales que tendremos en la semana número 3. Estas reglas van a privar, es decir, van a dominar nuestra comunicación y nuestra interacción para que haya una comunicación acorde a los lineamientos de Prepa Línea CEP y también una comunicación, digamos, adulta y, digamos, madura, pues tiene que ver mucho con respetar estas reglas. Y les recuerdo también una cuestión también importante que es, recuerda que tu participación es muy importante, Valentina, Cecilia y todos los que vean después esto no van a poder participar, pero Valentina y Cecilia sí, y entonces para obtener una participación completa, pues la hacen por medio de la voz, pueden escribir, no es necesario que siempre activen la voz, pero pueden escribir un mensaje y pueden hacer preguntas, leer material, bueno, platicarnos el material que leyeron e incluso externar dudas sobre las actividades en particular. No se trata de algo superficial, yo esperaría que para que fuera su calificación completa, su participación completa, pues pudieran ustedes hacer preguntas un poquito más elaboradas que nos ayuden pues a revisar básicamente cuáles son los lineamientos de las reglas de comunicación virtual, ¿no? Entonces también yo obviamente lanzaré algunas preguntas hechas, o sea, preguntaré algunas cosas y esas preguntas estarán, por supuesto, encaminadas a que ustedes contesten, a que ustedes aprendan, pero también a que ustedes participen, ¿no? Esa participación es básica, importante, indispensable, sugerida y, por supuesto, no obligatoria. No te preocupes, Ángel, buenas tardes, no hay problema. Te perdiste un par más bien como la introducción y los objetivos de las sesiones de esta semana, así que no creo que haya mayor problema. Ahora sí entremos, digamos, de lleno. Estos son los objetivos de la semana 1, pues sesión 2. Y lo que voy a entrar de lleno, antes de explicar las actividades, les voy a tener una actividad para ustedes, un trabajo independiente, digamos, pero lo voy a explicar primero. Después vamos a trabajar sobre las actividades, es decir, necesito que conozcan esto primero para que después ustedes puedan aplicarlo a sus trabajos. Si no pueden hacer eso, va a ser muy difícil que contesten con corrección este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es el material importante. Como dice ahí, el fondo y forma es el material más importante de la semana 1. ¿Qué tiene que analizar un texto literario? Esto es básicamente, esto que está ahí, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes, es lo que les van a pedir que contesten en la 1 directamente. O sea, les ponen una columna y tienes que contestar cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, tiempo, espacio, personajes, cuáles son aplicado al texto literario. Y número 2, también importante, se los van a pedir también cuando ustedes escriben un cuento. En la segunda parte ustedes escriben un cuento a partir de una fábula, que es El perro y el cocodrilo. La leen, la explican y luego ustedes escriben una interpretación literaria de otra vez cómo se vería una explicación literaria de esa fábula. Esa es en la 2. Pero también les preguntan cuál es el fondo y cuál es la forma. Y casi nadie de los que han entregado, que ya son bastantes, unas 12 personas más o menos, nadie ha contestado en función de esto. O sea que se nota que no están leyendo el material que se llama fondo y forma. Forma, no necesariamente, dentro de los términos de Prepa Línea CEP, forma podría ser nada más poner prosa y verso, pero explica por qué. Si es verso, explica por qué es verso. Explica por qué es del determinado género. Tienes que explicarlo. No basta con que tú coloques que, por ejemplo, que el autor del soneto es Sor Juana. No basta con eso. Tienes que decirme quién es Sor Juana y por qué es importante. Cuando hablas de contexto del auto, de la obra, me tienes que decir
la obra se escribió en tal año, listo, pero tienes que volver a aplicarla, o sea, tienes que usar esos datos en función de tus respuestas. Si cuando te dan la oportunidad de hacer un párrafo de respuestas no pones esos datos, son datos desperdiciados que seguramente te costaron investigación, tiempo, etcétera, pero no los estás usando. Pareciera como que el cuadro que tenemos en la semana uno está aislado del resto de las respuestas y eso es justamente lo que quiero evitar. Entonces, bueno, Valentina, Cecilia y Ángel, vamos a entrar directamente en materia, que son, necesito que ustedes revisen estos seis conceptos que son súper importantes para la semana uno y 2, pero necesito que los vean aquí. Les voy a dar un minuto, Valentina, Cecilia y Ángel, para que cada uno de ustedes se aprenda, bueno, leen todo, obviamente, es muy cortito, leen todo, y les voy a dar un minuto para que se aprendan, digamos, Valentina, Cecilia, Ángel, uno de ellos. Entonces, Valentina se va a leer el argumento, se va a aprender el argumento, Cecilia se va a aprender el tema y Ángel se va a leer la acción, ¿vale? Les doy un minuto para esto. Adelante. Por eso te dije que a las 3:30. ¿Traes bici? ¿Traes bici? Sí, la dejé al lado de tu coche. Ah, ok. Me preguntaban a Marcela si tiene que hacer comentario del ENS, que no me acuerdo. Mm. Según yo creo que sí, pero no. Yo voy a tener 9, No, 9, es un chingo. y eran 4, o sea, ya llevo 2. Bueno, ya voy a activar esto. Listo, Valentina, Cecilia y Ángel, ¿todo bien? Sabemos que es argumento, tema, acción. Sobre todo acción, por ejemplo, están muy confundidos de acuerdo al material. La acción se divide en tres y tienen que determinar claramente cuál es cuál. Cuál es la exposición, cuál es el nudo y cuáles son el desenlace. Me tienen que decir exactamente cuáles son. Muy bien, Valentina. En tu caso te tocaba el argumento, pero obviamente espero que hayas leído lo demás. Y es muy importante en este caso la acción, porque la acción es lo único, o sea, el argumento y el tema son bastante sencillos, pero la acción se les olvida colocar exposición, nudo y desenlace. Entonces, de acuerdo con esta definición, con este concepto, no lo están haciendo y queda incompleta su respuesta. Entonces, por eso siempre les pongo en su retroalimentación. Recuerda, por favor, colocar que la acción se divide en tres: exposición, nudo o clímax, es lo mismo, y desenlace. Entonces, con esa parte, ustedes no la pusieron, pues es más complicado. Listo, Ángel, muy bien que te aprendiste la acción. Ahora, van otros tres. Entonces le voy a pedir a otra vez Valentina, Cecilia y Ángel que se aprendan uno cada quien, que es este. Este está más difícil. Valentina tiempo, Cecilia espacio y Ángel personajes. Repito, Valentina tiempo, Cecilia espacio y Ángel personajes. Obviamente pueden tomar nota, pueden tomarle fotos del celular si están en ese, si tienen ese, si es ese caso, no hay problema. Les doy un minuto. Ese es un poco más extenso, pero les doy un minuto. Tienes un minuto. Ya no te pones al día muy rápido. Güey, pues sí. Pinche Mariana Rubich, no mames, no puede ser discreta, güey. Qué gris, cabrón. Pero, o sea, lo hizo muy evidente. Parece que, o sea, la misma Charlotte se dio cuenta de que, así pinche Fer y Mariana Rubich así, chale. Sí, güey, tampoco, o sea, como que dices, güey, Pues mira, tu frustración, punto que esté fundamentada. Punto.
Sí, Pero mames, pero le quedan 6 meses. eso, justo lo que dijo la Si actriz. vio eso, Sí, si vio eso, no le quedan 6 meses. sí. Fernando, martes, tapamos una crisis donde dijo, yo ya no tengo que ir a trabajar en la papelería, yo no puedo estar aquí. Me lo dijo, no, fue martes en la mañana, cuando veníamos para acá. Ya. Y ya no aguanta, no soporta forma 2B, soy lo único, no me siento motivado. Ya, no manches. Está horrible eso. Pero, pues es como de. Entonces resulta que sigue, se va, te quedas, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero o sea, yo le reporté a Google porque yo sí vi que, o sea, se va a ir a mitad de la escuela. Y luego me dijo como, vas a ir ya. Y le dije, perdón, hay que ser muy prácticos, pero lo que queremos aquí es que no se vaya ya. Que se espere, vea su proceso, si quiere que se vaya, o sea, en agosto, ya, no pasa nada. Pero no manches. ¿Listos Ángel, Valentina y Cecilia? Bueno, Valentina, Cecilia y Ángel es como los veo yo, que es como les pedí que se aprendieran. ¿Listos? Perfecto. Lo pueden consultar también en la plataforma. Es el mismo. Yo solo le tomé foto a lo que está ahí, ¿no? O sea, no hay problema. Ahora sí, digamos, gracias. Va la verdadera prueba. Ya que se lo aprendieron, ya saben cuál es. Desarróllenlo a partir de este. Voy a leer este, que es un cuento de Marco de Nevi, que se llama Génesis. Es muy cortito, es muy corto. Lo voy a leer en voz alta y ustedes, Valentina, Cecilia y Ángel, tienen que marcar uno de los dos, o sea, tienen que escribir en el chat uno de los dos conceptos que se aprendieron. Por ejemplo, Valentina me tiene que decir argumento o tiempo. Cecilia me tiene que decir tema o espacio. Y Ángel me tiene que decir acción o personajes. ¿Está claro? Por favor, confírmenme. Solo el que se aprendieron, solo el que se aprendieron. Confírmenme los tres, por favor, con un, digamos, like o pulgar arriba si pueden, por favor. Ya Valentina me dijo que sí, los demás también. Ahora sí, lo leo en voz alta y después ya, todo eso lo tiene, además, porque son muy cortitos, salvo el poema, que no funciona así, pero los demás sí funcionan. O sea, la obra de teatro se puede analizar así y el cuento de que se llama El Rey Burgués también se puede analizar así. Va, Génesis se llama. Con la última guerra atómica, la humanidad y la civilización desaparecieron. Toda la Tierra fue como un desierto calcinado. En cierta región de Oriente sobrevivió un niño, hijo del piloto de una nave espacial. El niño se alimentaba de hierbas y dormía en una caverna. Durante mucho tiempo, aturdido por el horror del desastre, solo sabía llorar y clamar por su padre. Después sus recuerdos se oscurecieron, se disgregaron, se devolvieron arbitrarios y cambiantes como un sueño. Su horror se transformó en un vago miedo. A ratos recordaba la figura de su padre, que le sonreía o lo amonestaba, o ascendía a su nave espacial, envuelta en fuego y en ruido, y se perdía entre las nubes. Entonces, loco de soledad, caía de rodillas y le rogaba que volviese. Entretanto, la tierra se cubrió nuevamente de vegetación, las plantas se cargaron de flores, los árboles de frutos. El niño, convertido en un muchacho, comenzó a explorar el país. Un día vio un ave, otro día vio un lobo, otro día inesperadamente se halló frente a una joven de su edad que lo mismo que él había sobrevivido a los estragos de la guerra atómica. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Eva, contestó la joven. ¿Y tú? Adán. Ahí termina el cuento, es un cuento muy pequeño. Entonces, ahora dejo el cuento, como, o sea, ustedes me dicen, Valentina, Cecilia y Ángel, ¿dejo el cuento o dejo los conceptos? Porque son dos diapositivas, no los puedo poner al mismo tiempo. Dejo el cuento si quieren, y entonces, bueno, vamos a quedar rápido. Valentina, argumento y tiempo. Cecilia, tema y espacio. Y Ángel, acción y personajes. ¿Va? Perfecto. Arranquen. Ahora sí, les voy a dar un poquito más de tiempo porque lo van poniendo. Recuerden ser lo más explícito posible. Y ahorita ya me callo, perdón. Sí, Cecilia, no hay problema. Y ahorita ya me callo. Es cuando yo digo el tiempo. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que Valentina dice que hay tiempo objetivo o cronológico. Me tiene que decir por qué. No basta con que me diga
Hay tiempo subjetivo o psicológico. Me tiene que decir por qué hay ese tiempo. En el caso de los personajes, me tienen que decir cuáles son los personajes, particularidades físicas, psicológicas, sentimentales y emocionales, porque si solo me ponen que uno se llama Adán y otro se llama Eva, está incompleta su información. Esta es la forma de analizar un texto literario. La otra simplemente es enlistar características y nosotros no vamos para allá. Dice Valentina, yo digo que tiene tiempo y argumento porque sí dice lo que sucede en la hora, pero también dice que pasaron unos días con diversos hechos. Ahora, Valentina, lo que sigue, dime qué tiempo es y hazme el argumento. Eso es lo que te piden en la actividad integradora 1. Adelante, porque esto sé que esto es más tardado. Entonces, si ustedes se lo aprendieron, lo que sigue ahora, comenzamos muy bien con Valentina, que dice, yo digo que tiene tiempo y argumento perfecto. Ahora, ¿qué tipo de tiempo es de los que están ahí y cuál es el argumento? Uno o dos renglones, no necesito más. ¿Vale? Por favor, confírmenme los tres que hayan entendido la instrucción. Avísenme, por favor, Valentina, Cecilia y Ángel, si entendieron la instrucción, si fui claro. Si no, la repito. Perfecto, Ángel. Adelante entonces a trabajar. Voy a poner el cuento. Ahora está, ahí está. Aquí estoy, nada más voy a apagar mi cámara y mi audio, pero aquí estoy. Sí, güey, o sea, si hubiera burlándose de ti, de tu situación, además de chavo, pues dices, güey, ¿qué cómo haces eso, güey? Si eso es muy simple. Es No, que y a vivir, ok, pero también por desempeño, a lo mejor no es exactamente el güey que, no es la luminaria de exactamente ciencias, que güey. digas, este güey no lo puedo correr porque de verdad lo hace muy bien. No hay Claro. nada de hecho, menos. Yo francamente no entiendo qué hace Ruch en la escuela todavía si le ha hecho toda la vida imposible. O sea, ahí es donde dices como, güey, ¿es Por lo menos, tibieza o es profesionalismo nunca yo antes creo que visto, güey? también con Fernando. Sí, O sea, Fernando le ha hecho buenos planes. no, y ellos lo saben. O sea, de hecho, Por eso, Janet lo sabe, o sea, lo ha visto y ha sentido la animadversión que tiene él sobre ella. sí, Y no ha dicho nada. O sea, neta, hasta como que lo ha defendido. O sea, imagínate, güey. ahora, pinche Fernández para que veas. O sea, una vez, porque Ian y Charlotte se odiaban, ¿no? Ajá. Pero en algún momento Lucía dijo algo del tipo, como, bueno, pero a lo mejor también deberías como comprarte un poquito más de buen crédito con Uh-huh. no sé qué dijo, por ejemplo, Fernando dijo, uy, no, Lucía, Fernando me detesta. Dice, de plan, pero yo creo que dice, no, a ver, lo voy a dejar claro. En comparación con Fernando, Ian y yo somos amigos. Sí, 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 Y sí, entonces sí, sí, le sí. dijo, no tiene caso. Dice, mira, yo, de verdad, le quería dar un puesto de pastora. Uh-huh. Dijo, cuando se abrió la vacante de Forma 1, porque además es bueno con los chiquitos, Sí, sí. no con los grandes. No. Es bueno con los chiquitos. Yo quería, de verdad dije como, ojalá lo pida y ojalá se le pueda Claro. dar. Y lo pidió. Y cuando vino la entrevista de, bueno, ¿y por ¿Cuál qué? ¿Cuál es proyecto? tu proyecto? Ajá. Etcétera. Dijo, no, pues supongo que porque ya me toca. O sea, Ah, yo no sabía. porque soy bueno, porque Sí, sí. sí. Dijo, básicamente fue, y a lo mejor eso lo exageró ella, pero dijo, no hubo un proyecto. No llegó con un proyecto. No llegó con una propuesta. También la que cuando creo que se postuló una vez para Lead Teacher antes de Roxana Ah. y le gritoneó a Manu y a ella, o sea, así como la entrevista, madre. Incluso Fernando tiene tantos pedos con Charlotte que él va a terapia Ajá. y empezó a ir a terapia por el odio que le tiene Charlotte, güey. O sea, literal, o sea, literal tiene un sentimiento de verla, ¿no? Sobre Charlotte. Pues no le he hecho nada, güey. Nada, nada, nada. O sea, una cosa es que no vaya a decirle mi amor, Todavía está chiquito. de Marina Luich de batiendo de me haces venir los viernes, güey. Pero ese güey no le ha hecho nada. Nada. Solo, ¿sabes cuál es Birria que habla un poco de mí como persona? Que no lo saluda, güey. Sí. Que no lo saluda a los pasillos.
puede girar alrededor de eso. Obviamente hay algo mucho más profundo. ¿Cómo van, chicos? Valentina, es un tiempo objetivo cronológico porque menciona que transcurría en una guerra, que pasó un tiempo para que la vegetación volviera a ofrecer, florecer y dar frutos. Asimismo pasaron años, pues el niño se hizo joven y se menciona que pasaron días donde vio un ave, un lobo y otro. Se encontró con una joven. Eso está excelente para marcar el tiempo cronológico u objetivo, Valentina. Está muy bien como comprobación. Ahora te toca el argumento. ¿Qué sucede en el texto? Me lo tienes que decir. Obviamente es un texto muy cortito. Ángel dice, la guerra atómica es una acción ya que produce un desastre que dejó deshabitada la Tierra. Los personajes, un personaje que se llama Adán, ya se menciona en la historia y tiene más acciones relatadas, y el otro es una muchacha de la edad de Adán, se llama Eva. Y otro personaje que no se menciona mucho es el piloto de una nave espacial, que era el papá de Adán. Entonces, ahora, lo que tienes que hacer ahí nada más para depurarlo un poquito, Ángel, son dos cosas. ¿Dónde está el planteamiento? O sea, ¿cómo empieza la historia? ¿Cuál es el momento más importante? ¿Y cómo termina? Eso es la acción, eso sería la acción. Tienes que convertir ese resumen que me pusiste en tres cosas. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el momento más importante? ¿Y cuál es el final? Y en los personajes, lo único que te faltó, que está muy bien hecho esta parte, es decir, obviamente, cuál es el principal y cuál es el secundario, aunque es obvio. Sé que para ustedes estas cosas son obvias. Por ejemplo, lo obvio es que Adán es el principal y Eva sería la secundaria, entre comillas, porque aparece muy poquito. Y el piloto sería un personaje mencionado o aludido, pero no toma acción, como, o sea, no hace nada en general como los demás. Entonces, pues no se puede hablar de acciones. Perdón, no se puede hablar de, de personaje que toma las riendas de una historia o que dice cosas, ¿no? Entonces nada más hay que afinar un poquito esa parte, Ángel. Acuérdate, no se te debe olvidar. Cuando dices acción, son exposición, nudo y desenlace. Son las tres cosas que tienes que marcar. Entonces, aquí Valentina dice, se dice que pasó una guerra atómica donde la civilización y parte de la vegetación se perdió. Se centra en que el niño perdió a su padre y pasó tiempo para que todo mejorara. Incluso el niño, Adán, se hizo joven y encontró a otra chica llamada Eva. Listo. Eso es lo que tienes que hacer en un argumento. Estás haciendo un resumen de qué pasó primero, qué continuó y qué pasó al final. Es un resumen. Lo que le pedí a Ángel no es un resumen, es tiempo específico, bueno, acción específica al inicio, acción específica donde hay mucha tensión o donde es la parte más importante y acción específica del final de la obra. Entonces, esto está muy bien. Digamos que Valentina ya terminó. Ángel, solo te pido que depures la acción. Es lo único. Los personajes ya están muy bien. Y Cecilia, pues avísame cómo vas. ¿Cómo vas con el tema? Que no es difícil, pero el tema es cuál es la idea central. De hecho, es muy cortito. ¿Y dónde se desarrolla la historia? En los espacios. Cecilia, me tienes que explicar cuáles son los espacios, o sea, qué lugares hay y cuál es su función en la historia para que sigamos avanzando. Entonces, Valentina terminó, a Ángel le falta muy poquito y Cecilia también, pero bueno, le falta un poco más. Ay, perdón. Voy a abrir de una vez los formatos de las actividades integradoras para ir avanzando en el tiempo. Avísenme cómo van avanzando. Les doy un minuto más porque quiero que esto que acaban de hacer es súper importante porque lo tienen que hacer también en el otro lado. O sea, cuando ya este es un texto, digamos que yo busqué, pero pues cuando les den las actividades, que son tres, tienen que hacer esto mismo. Acción. La primera es la guerra que causa un desastre. Perfecto. Planteamiento. Muy bien. Durante la guerra atómica hay un sobreviviente llamado Adán que explora la Tierra. Perfecto. Viendo cómo se restaura. Y el último es explorar la Tierra, encuentra una muchacha llamada. Así como lo pusiste, Ángel, está perfecto. Así tienes que poner tus acciones en la actividad integradora 1 que voy a explicar a continuación. Muy bien.
con eso terminaste. Nada más, por favor, si no sé si no lo he puesto, Cecilia, avísame cómo vas. No es largo lo que te tocó a ti, de hecho es bastante corto. Así que, bueno, avísame por favor cuando estés lista. Y si no me llegas a avisar, yo avanzo y después puedes poner, obviamente, tu respuesta, ¿no? Eso es la parte importante. Sigo avanzando un poquito para que me dé tiempo que pregunten cosas. Les voy a presentar a continuación el formato de la actividad integradora número 1. Aquí está. Esta es la actividad integradora número 1. Y la actividad integradora número 1 se trata básicamente de que ustedes lean 3 cosas. El primero es un poema de Sor Juana que se llama El que ingrato me deja busco amante. El segundo es un cuento que se llama El rey burgués de Rubén Darío. Y el tercero es una obra de teatro que se llama La verdad sospechosa. Son bastante diferentes entre sí. Y una vez que lean los 3, tienen que hacer un cuadro comparativo de ciertos aspectos que ya les preguntaron, que acabo de desarrollar con ustedes. Por ejemplo, ¿quién es el autor? Ya me tienen que decir, ahí es donde me tienen que decir, bueno, Sor Juana, pero ¿quién es Sor Juana? Necesitan decirme quién es Sor Juana. ¿A qué género literario pertenece? Vimos géneros el miércoles, o sea, no sé, pertenece al género lírico. ¿Qué características tiene el género lírico? Entonces, ¿por qué dices que es género lírico? Tienes que justificar tu respuesta. El contexto social y cultural de la obra, me tienes que dar datos de la obra. Contexto del autor, no me tienes que dar la biografía, porque en la biografía ya te lo pedí. Cuando dice contexto del autor, en este caso, en el caso de lo que se les pide en Prepa en línea CEP, me tienes que decir qué momentos, en qué momento el autor creó esa obra. O sea, qué estaba pasando por la vida de Sor Juana cuando escribió específicamente sobre ese texto. Qué estaba pasando por la vida de Rubén Darío cuando escribió El Rey Burgués o cuando lo publicó. No sé si hay datos sobre eso, hay bastantes datos. Igual en el caso de Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa. La intención del autor también ustedes, esa sí me la pueden decir solitos. Y ahora sí entramos a lo que hicieron Valentina, Cecilia y Ángel. ¿Cuál es el argumento? Así como lo acabas de poner, Valentina, y también sirve de ejemplo para los demás, me lo pones igual. Bueno, obviamente no es el mismo texto, pero me lo pones. ¿El tema cuál es? La acción en 3 momentos, como lo hizo muy bien Ángel, el tiempo de la obra, como también lo hizo Valentina, el espacio que está haciendo Cecilia y los personajes que también hizo muy bien Ángel. Entonces me tienen que explicar los 3 ejemplos, los 3 aspectos, perdón. Entonces, una vez que hayan hecho eso, tienen que aprovechar los datos que ya me pusieron para contestar la pregunta 3, donde dice, ¿cómo se relaciona el contexto del autor y la obra con el mensaje que transmite? Tienen que usar datos, usen esos datos, porque si no, queda volando. Me ponen unos datos muy buenos arriba, pero abajo no me ponen nada. Y no usan esos datos. Quiere decir que no están viendo el cuadro cuando están respondiendo estas preguntas. De la misma forma, la pregunta 4. Contrasta las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor, considerando elementos que identificaste en el cuadro. Casi nadie utiliza el cuadro, o sea, nadie me dice, la temática es esta, el argumento es este, el narrador es este, los personajes son estos, y por eso es importante, y por eso por eso transmite su mensaje. Tienen que usar esa información, ya la investigaron, solo es que la revisen. Ahora, dice, contrasta la forma de ver, compara un poco la forma de ver de los textos literarios con la tuya. Si habla de ciertos problemas, de hecho hay un problema que hablan mucho ustedes, que es el de la pobreza en El Rey Burgués, de un poeta pobre y de un rey que lo trata mal y demás. Entonces, ustedes me tienen que contrastar eso con lo que están viendo en su entorno. Los problemas sociales que ustedes están viendo tienen que contrastarlo. Y al final, es la parte, digamos, muy, muy importante, y es donde quería llegar hoy, que son, por favor, no se les olvide las referencias. Ahora sí, pregunta para el primero que alcance a contestar. Ahorita, antes de pasar por eso, Cecilia puso el espacio. En la obra se desarrolla una región al oriente al principio. El espacio es un desierto calcinado, pero luego se transforma en un entorno lleno de vegetación, árboles y vida silvestre. Está muy bien, muy bien. Ahora, a ti te falta
Tema. ¿Cuál es el tema del cuento? Ese es el que te falta a ti, Cecilia. Lo puedes poner después mientras sigo explicando. La pregunta que iba a hacer Cecilia, Valentina y Ángel. ¿Qué referencias consulté para contestar esta actividad? Deben ser 4. Díganmelas, por favor. No se las voy a decir yo. Díganmelas. Son 4. Los voy a enumerar. Bueno, son 4. Díganme cuáles son las referencias que ustedes podrían haber revisado para este cuento, para este texto, para esta actividad. Las acabo de poner, de hecho, y sobre esa trabajaron. O sea, hay 4 actividades que deben aparecer, 4 fuentes de referencia que obligatoriamente deben aparecer ahí porque las usaron, las leyeron, las revisaron, las anotaron, yo qué sé. Las investigaron también. Entonces, ¿cuáles son esas 4? Uno es poema de Sor Juana. Ya les ayudé. Síganle ustedes. A ver, dice, tres seguras son las que presentan en la actividad 1 y el formato de fondo y forma. No te entiendo cuando dices 3 son las que presentan en la actividad. Mejor dicho, Ángel, tal vez creo que es lo que quieres decir, son estas 3. El rey burgués, la verdad sospechosa y el poema de Sor Juana. Entonces, le vamos a poner, obviamente ustedes tienen que ponerlo en formato APA. Lo estoy haciendo nada más, estoy numerando, pero ustedes tienen que ordenarlo en formato APA. Rey burgués, poema de Sor Juana y la verdad sospechosa. Y como apuntó muy bien Ángel, fondo y forma. No te preocupes, está perfecto. Ya lo había puesto, entonces está muy bien. Las lecturas, 3 lecturas, más fondo y forma. Ahí están las 4 fuentes de referencia que yo esperaría ver en sus trabajos. Porque si no, se pueden arriesgar a un plagio, que es lo que no me gustaría que hicieran. Al final sí me va a dar tiempo de poner el video sobre el plagio. También puse uno de inteligencia artificial. Dice Valentina, presentó el cuento, el poema y la obra de comedia y el apartado de fondo. Así tal cual, esos son, Valentina. Ahora busca en tu manual de citación de prepa en línea CEP, que les acabo de mostrar al inicio de la sesión dónde está, cómo citarlos. Y si tienes dudas y preguntas, por supuesto, escríbeme. El fin de semana lo voy a revisar, no tan frecuente como en la semana, pero lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Sí, puede ser un texto, nada más que ahí, déjame abrir que pusiste. Mira, contexto histórico. Puedes, ojo, miren, les voy a presentar este texto que acaba de compartir amablemente Ángel y que le agradezco que haya hecho, porque les voy a poner un muy buen ejemplo. Él compartió este material, lo cual está muy bien, ¿no? Centro Banamex, no sé qué, y habla sobre el contexto histórico, está perfecto, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué sucede aquí? Si tú copias y pegas y lo pones ahí, y yo me doy cuenta, eso es plagio y te puede costar muchísimos puntos. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en este caso? Colocar la fuente de referencia donde lo utilizaste. Entonces ya no serán 4, serán 5 porque ya usaste esta y tienes que citar Centro Banamex, etc. No, aquí tiene un autor que se llama Daniel Gustavo Echeagaray. Entonces, ese es el autor, tienes que poner ese autor y colocarlo como una fuente de APA. Entonces es un buen ejemplo. Entonces ahí, en el caso de que Ángel usara ese, yo ya espero 5, que son material sobre contexto, Sor Juana. Y si usan un material sobre la verdad sospechosa, ya son 6, y si usan sobre el otro, ya son 7. Estamos hablando de que ya leyeron bastante, y entonces hay personas que me ponen toda esta cantidad de información, pero no me ponen ni una fuente de referencia, y eso se acerca mucho al plagio. Ojo ahí, por favor. Dice, el sitio que mando es un sitio que me recomendó ChatGPT y lo usé usando la paráfrasis según Centro Banamex recomendado por ChatGPT. Está bien. Sí, pero en la paráfrasis tienes que poner directo Centro Banamex
En realidad ni siquiera Centro Banamex, Ángel. Tienes que poner Daniel Gustavo Echegaray. Ese es el autor del texto, no Centro Banamex. Entonces, esa es la página, pero este es el autor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les pido que hagan para la actividad integradora número 1. Por favor, dudas porque tengo que explicar la 2. ¿Dudas sobre esto? Porque repito, tengo que explicar la 2. Perfecto, Valentina. Gracias. Ahí va la 2, con la cual nos vamos a ir despidiendo. La 2 está muy sencilla, pero también se están confiando en que no hay fuentes. Y hay exactamente las mismas fuentes, no las mismas, pero bueno, una cantidad parecida de fuentes. Lee el cuento La canción del oro, Rubén Darío. Ojo ahí, primera llamada de atención sobre la actividad y sobre la fuente. Y contesta, ojo aquí, tus respuestas deben tener 5 renglones. ¿Por qué? Porque 5 renglones es lo mínimo que ustedes deben argumentar en este nivel. Mínimo 5 renglones, ¿no? Entonces, antes de que avancemos, le doy paso a la que está el ejercicio de Cecilia, gracias. El ciclo de la existencia humana, el renacimiento de la obra, donde la guerra lleva al hombre de regreso a un estado natural, dándole una segunda oportunidad para iniciar la historia desde cero. De hecho, Cecilia está muy bien, pero está un poco largo. El tema generalmente es muy cortito. No sé, el ciclo de la existencia humana, ahí está listo. No sé, que la historia se repite, ¿no? La historia bíblica se repite. Listo, con eso es suficiente. ¿Cuál es el punto central de la obra? No sé, que el mundo se destruyó, etcétera. Tú sabrás cuál es el tema, siempre y cuando sea cortito, porque realmente el que pusiste está largo. Es una recomendación. Y sigo, a menos que tenga una duda, Cecilia. Recuerden, 5 renglones. Cuando digo que reprendí el texto, si tú me pones nada, se vale, no tengo problema. Pero me tienes que decir y argumentar, justificar por qué dices que nada. Eso es muy importante para mí para ver cómo empiezas a escribir. Si me pones nada, quiere decir que no sé si lo leíste, no sé si revisaste otro texto, no sé si hiciste investigación, no sé si sabes de qué trató. O sea, no sé nada de eso si me contestas solamente nada. O como, sí me gustó porque me entretuvo. Esa no es una respuesta aceptable en este nivel. Ya exíjanse un poco más en el nivel, ya es prepa. ¿Identificas alguna problemática? Todas las respuestas tienen 5 renglones sin excepción, ¿eh? No hay excepción para esto, excepto cuando les pidan como aquí 5 a 10, 15, etc. Pero lo demás, todos son 5 renglones. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, social o individual? Me explicas. ¿Qué opinas sobre el lenguaje del autor? Aquí falta una cosa, y esto sospecho, bueno, algunos ya les dije que no lo obtengan de inteligencia artificial u otros medios. Todos me ponen, tiene metáforas, tiene lenguaje poético, pero no me dicen qué metáforas, no ejemplifican qué lenguaje poético, por lo tanto su respuesta está incompleta. Ni tiene 5 renglones, ni me explican. Si tú me dices, tiene metáforas, primero tómense la molestia de buscar qué es una metáfora y de buscarlas en el texto para que quede mucho más rico en información. ¿Ok? Luego aquí, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 5 renglones también. Después aquí les piden leer El perro y el cocodrilo de Félix de Heredia de Samaniego, que es una fábula muy corta, y tienen que explicarla como si se la contaran a un amigo, o sea, algo muy informal. Después tienen que ponerla con lenguaje literario, y tengo que ver las diferencias. Si nada más le ponen sinónimos y la otra no, entonces creo que no entendieron la actividad. Una es no solo informal, sino tal vez menos profunda, y la otra es literaria, con un lenguaje distinto, ¿no? No mejor o peor, sino distinto. Y la parte final de la actividad dice, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Tienen que aplicar lo que acaban de ejercitar ahorita. Fondo es tema, acción, personajes, espacios, etcétera, ¿no? Tienen que argumento, tienen que ponerme todo eso del texto que ustedes hicieron. Dicen, los textos que redactaste, cuál es el fondo y cuál es la forma. Los personajes son un perro y el cocodrilo. El planteamiento es este, el clímax es este, el final es este, ¿no? Básicamente eso. Y aquí, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario? ¿Me explicas por qué? También en 5 renglones, igual que en este, 5 renglones. Y al final, para variar, es referencias. Ahora sí, ¿qué referencias voy a usar? Por lo menos debe haber 3.
Una es un poco más extraña que la noten, pero dos son muy básicas. ¿Qué textos voy a poner? Excelente, Ángel. Fondo y forma. Ahí ya tienes uno. Te faltan dos. Y son los más fáciles. El perro y el cocodrilo. No Félix María de Samaniego. Ahí está el 2. Perro y el cocodrilo. Te falta uno más. Muy bien, Ángel. Las demás, Valentina y Cecilia. El que leyó al inicio que se llama La canción del loro. De hecho, está en la pantalla. Se llama La canción del loro. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Mis fuentes de referencia son 1, La canción del loro, 2, El perro y el cocodrilo y 3, Fondo y forma. ¿Por qué? Porque los usé, porque investigué, porque busqué algo. Y entonces tengo que decir qué materiales utilicé para poder ayudarme a contestar la información. ¿Ok? Exacto, Ángel. La canción del loro de Rubén Darío. Entonces, esos tres son los que yo espero a ver. Son tres, son poquitos. En la actividad 1, en cambio, pues como vieron, sí hay un montón. Entonces, bueno, perdón porque hablé demasiado. Para ir cerrando, dudas. Dudas, por favor. Ok, perfecto, Valentina. Perfecto, Cecilia. Y Ángel, confírmame que no hay duda para despedirnos. Para que me pueda ir tranquilo. Y si la hay, pues para que la resuelva. En la actividad 1, ¿quién es el autor? Hay 3 autores, Ángel. Sor Juana, Rubén Darío, y, que es el mismo de la 2, y Juan Ruiz de Alarcón. Son 3 autores. De esos me tienes que buscar su biografía ahí. Donde dice quién es el autor, ahí. Espero que haber entendido tu pregunta y haberla contestado. Avísame nada más, por supuesto, si esto es así. No es como poner su vida. Nació en tal y murió en tal. Es más bien su biografía. Después en las otras, en el contexto del autor, si pones específicamente los años donde investigaste que escribió esa obra, ahí lo pones. Muy bien, pues si no hay dudas, Valentina, Cecilia y Ángel, perfecto, Ángel. Les agradezco muchísimo haber estado este viernes 30 de enero de 2026 para el cierre de la sesión, bueno, para la sesión 2, cierre de la semana 1. Literatura, arte y expresión comunicativa es el título de la unidad. Un poco más tarde estará listo el video de la sesión. Yo les agradezco muchísimo su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.